Hoy vamos a desmenuzar a fondo una de las rupturas más, pero más sonadas del año, la de Cazzu y Cristian Nodal. Uf, un tema que dio para todo. Totalmente. Y no nos vamos a quedar en el chisme, para nada. Vamos a analizar la entrevista clave donde ella rompió el silencio, las reacciones de Nodal, los mensajes en redes, todo. Y los análisis de los medios, que también son parte de la historia. Exacto. La idea aquí es entender qué nos dice este caso sobre la fama, sobre la presión mediática y yo creo que lo más interesante, sobre una nueva forma de manejar las separaciones. Sí, en esta era digital donde todo es público. Justo, porque todo explotó cuando Cazzu decidió hablar. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿fue solo el final de una relación o fue más bien el inicio de una narrativa muy bien construida para los dos? Esa es la pregunta del millón, totalmente. Porque a primera vista dices, otro drama de farándula. Pero no, si le escarbas un poquito te das cuenta de que esto es casi una clase magistral de cómo manejar una crisis de imagen. ¿De verdad? ¿A ese nivel? Sí. Esta historia es menos sobre un corazón roto y más sobre cómo dos artistas gigantes tomaron el control total de su propia historia. Es una movida de ajedrez, la verdad. A ver, pues arranquemos por el principio porque el contexto lo es todo. Siempre. Para entender por qué las palabras de Cazzu cayeron como una bomba, hay que recordar de dónde venía Nodal. O sea, venía de la ruptura con Belinda, que fue un circo mediático. Un circo es poco. Fue una telenovela nacional. Pleitos, indirectas, los tatuajes. Todo. Y de repente, en medio de todo eso, aparece Cazzu, una artista de trap con una imagen súper auténtica, casi, digamos, underground para el público masivo de Nodal. Exacto. Era el antídoto al drama. Las crónicas de espectáculos decían justo eso. El respiro que Nodal necesitaba. Ella era la autenticidad cruda frente al pop, digamos, más prefabricado. Pero ahí empieza el problema, ¿no? Porque según lo que se analiza de esa etapa, Cazzu, que estaba acostumbradísima a controlar su vida y su carrera al 100, de un día para otro se ve metida en el huracán Nodal. Y no es cualquier huracán. Para nada. Es uno de los más potentes de la música en español. De pronto tenía paparazzis, y cada foto, cada cosita que subía a redes, la comparaban con Belinda. La presión tuvo que ser brutal. Totalmente. Se le notaba, ¿no? En entrevistas de esa época se veía incómoda con las cámaras, como que no era su mundo. Y bueno, ese fue el caldo de cultivo para lo que vino después. Ella misma lo cuenta en la entrevista que lo detonó todo, la que le dio a un medio argentino. Y ahí es donde suelta la frase que se hizo viral. La frase. Dijo, palabra por palabra. Vivimos algo muy fuerte, pero no todo lo que brilla es oro. Hay momentos en que el amor te exige más de lo que puedes dar. Y con eso, ¡bom!, se encendieron las redes. Al instante. Pero aquí fíjate es donde empieza la estrategia. Lo que yo llamo la vulnerabilidad controlada. Checa el tono. No hay una pizca de coraje, no hay reclamos, no le tira a él para nada. No, cero. Es una declaración de una madurez que la verdad dejó a toda la prensa con el ojo cuadrado. No les dio el pleito que estaban esperando. Les dio una reflexión. Justo. Les dio una reflexión sobre los límites personales. Y esa es una jugada de poder emocional brillantísima, porque se muestra vulnerable pero serena, y con eso se adueña por completo de la historia. O sea, tú dices que fue algo calculado. Porque, suena muy genuino, muy sentido. Habló de una desconexión progresiva, de sentirse muy sola en medio de ese huracán mediático. Sí. Mientras él seguía con las giras y ella, se enfocaba en la maternidad. Es una historia con la que muchísima gente puede conectar. Claro que conecta, y por eso es tan efectiva. No digo que no sea genuino, ojo, pero la forma de comunicarlo es estratégica. Pudo haber dicho 1000 cosas, filtrar detalles, pero no. Eligió el camino de la introspección. Y eso la pone a ella como la figura madura de la historia. Exacto. Y de paso, le pone una presión enorme a Nodal. Porque ¿cómo respondes a eso? Claro. Si atacas, quedas como un patán. Si te quedas callado, parece que aceptas la culpa. Lo dejó en jaque. Y para rematar, le preguntan si todavía lo quiere y suelta esa frase que fue tendencia por días. Uf, el golpe final. El cariño no desaparece, pero la vida te enseña cuando es momento de soltar. ¡Pum! Elegancia pura. Cierre de ciclo con moño. Con eso le puso un punto final a su capítulo. Un punto final que en realidad era un punto y aparte. Porque al hacerlo así, con esa dignidad, no solo cerró su ciclo,
abrió la puerta a su siguiente etapa, la de la mujer fuerte, resiliente y dueña de su paz. Humanizó la ruptura y la convirtió en algo mucho más grande que un chisme. Bueno, y con la pelota de su lado, todos los ojos se voltearon hacia Nodal. Claro, la presión debió ser inmensa. Imagínate. ¿Cómo le respondes a algo tan medido sin quedar como el malo de la película? Y su reacción fue interesante, ¿no? Muy interesante. No hubo silencio total, pero tampoco un pleito. Fue, una serie de mensajes cifrados. A ver, Su equipo debió trabajar horas extra. Apenas unas horas después de que la entrevista se hiciera viral, Nodal sube a sus historias de Instagram frases como: "A veces hay que dejar que el tiempo acomode las cosas". ok, muy zen. Y luego, un fragmento de una de sus canciones que dice: "Lo dimos todo, pero el todo no siempre basta". Es una respuesta que no responde nada, pero al mismo tiempo lo muestra reflexivo, no reactivo. A ver, pero seamos honestos. ¿Esto es un Nodal nuevo y maduro o es un Nodal muy, pero muy bien asesorado? Jaja, buena pregunta. Porque si nos acordamos de sus polémicas pasadas, su primer impulso siempre era explotar en redes. Aquí se le vio increíblemente contenido. Yo creo que es una mezcla de las dos. Leí un análisis muy bueno que apuntaba que el consejo de la familia Aguilar fue clave. Ah, claro, es muy cercano a ellos. Exacto. Y se dice que el propio Pepe Aguilar le aconsejó no meterse en una guerra de declaraciones, que mejor se enfocara en la música y dejara que su arte hablara por él. Y parece que le hizo caso. Vaya que le hizo caso. El gesto más claro fue en un concierto en Monterrey, ¿te acuerdas? Uf, sí, magistral. Justo antes de cantar Ya no somos ni seremos, que es su himno al desamor con Belinda, se detiene y le dice al público: a veces uno ama con todo, pero también hay que aprender a soltar con amor. Una genialidad. Usó su propio escenario para dar su versión, sin entrevistas, sin más polémica, le habló directo a sus fans. Aprendió la lección, ¿no? Totalmente. Entendió que su cancha no son las revistas de chismes, es el escenario. Y mientras él manejaba todo con esa calma, su círculo cercano decía frases genéricas como: "La vida sigue". Pero, Entonces pasa algo que le echa más leña al fuego. algo que nadie esperaba. El me gusta de Ángela Aguilar. La bomba atómica. En medio de toda esta atmósfera de madurez y de cerrar ciclos, va Ángela y le da like a un post en Instagram que hablaba justo de eso. Cerrar ciclos con madurez, decía el post. Un gesto que en cualquier otro contexto no significa nada, pero aquí fue una bomba. Una locura. Es casi cómico cómo un dedazo en una pantalla puede desatar un tsunami mediático. La prensa se volvió loca. Las preguntas eran: ¿es un mensaje de apoyo a Casu? ¿Es una indirecta para Nodal? Confirma su cercanía. De repente la conversación se desvió hacia ellos dos y las especulaciones de un nuevo romance se dispararon. Ese like fue el giro de guión que nadie vio venir. Mientras tanto, Cazzu se consolidaba. Recibió un apoyo masivo, sobre todo de otras artistas argentinas. Sí, leí sobre eso. Medios como Clarín y La Nación celebraban su valentía por contar su verdad sin caer en el papel de víctima. Y sin que la acusaran de querer llamar la atención, que es el clásico ataque. Justo. Se armó una narrativa de sororidad y fortaleza femenina a su alrededor que fue muy, muy potente. Y si conectas todos los puntos, vemos un fenómeno mediático fascinante. La conversación pública, tanto en México como en Argentina, no giró sobre el culpable o el pleito. No, el tema central fue otro. Fue la madurez emocional. Los medios adoptaron el lenguaje de Cazzu, hablaban del cierre de un ciclo. La calma de ambos, ya sea genuina o estratégica, funcionó tan bien que desarmó a la prensa de espectáculos. Y al público también lo descolocó un poco, ¿no? Los fans estaban divididos. En redes veías a quienes aplaudían la sinceridad de Cazzu y a otros, más cínicos, que decían que todo era marketing porque Nodal iba a lanzar nueva música. Siempre están los cínicos. Pero lo que no se puede negar es el efecto que tuvo en las plataformas de streaming. Ahí están los datos duros. A ver. Inmediatamente después de la entrevista, las reproducciones de las canciones más personales de ambos se dispararon. ¿En serio? Sí. Adiós amor de Nodal y temas más introspectivos de Cazzu como Pecata Arceter volvieron a las listas. Es como si el público se hubiera vuelto detective en Spotify, buscando pistas en las letras. Es que es eso, la gente buscaba en la música las respuestas que ellos no estaban dando. Exacto. Se sintieron conectados con esa vulnerabilidad. Ya no era solo morbo, era empatía. Querían entender la historia a través de las canciones. Justamente.
Y la industria musical, que no tiene un pelo de tonta, tomó nota de inmediato. Claro, olieron la oportunidad. Se empezó a filtrar que Universal Music, la disquera de Nodal, estaba pensando en un proyecto conceptual completo sobre el desamor, para capitalizar esta nueva imagen más profunda. Y del lado de Kazu, Sony Music vio la oportunidad de oro y empezó a impulsar con todo su imagen de artista independiente, madre, mujer empoderada. Se dieron cuenta de que la autenticidad vende. Y vende muy bien. Y todo esto nos lleva al centro del asunto, la transformación de ambos. Porque al final del día, esta ruptura, lejos de hundirlos, ¿Los catapultó? sí, parece que los catapultó a una nueva etapa en sus carreras. Totalmente. Para Kazu, esto fue la consolidación de su marca personal. Pasó de ser la novia de Nodal para un sector del público a ser un símbolo de autenticidad, de paz y de fortaleza. Su discurso post-ruptura ha sido impecable, la verdad. Sí, mi hija, mi música y mi crecimiento. Se dice que su nuevo álbum viene inspirado en eso, en el crecimiento personal, no en tirarle a su ex. Se ha vuelto una voz de equilibrio en el género urbano, que suele ser todo lo contrario. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque del lado de Nodal, el cambio también es brutal. Brutal es la palabra. Pasó de ser el ídolo impulsivo que se tatuaba la cara y peleaba en redes a proyectar una imagen de artista profesional, más maduro, que por fin aprendió a navegar las aguas de la fama. Y esa madurez se está notando en su música. Los críticos dicen que sus nuevos temas son más sobrios, las letras menos impulsivas, menos de entraña. Está experimentando más. Mucho más. Confusiones que van más allá del regional. Está pensando en su legado. Su imagen pública hizo una transición completa, de ser un ídolo mediático a un creador consciente. Lo que me vuela la cabeza es que este caso se convirtió, casi sin querer, en el nuevo manual. El manual de cómo manejar una ruptura en el ojo público. Sí, demostraron que la exposición no tiene por qué destruirte. Si la manejas con inteligencia, te puede construir una narrativa mucho más sólida. Es el nuevo playbook sin duda. Demostraron que se puede cerrar una historia sin aniquilar al otro, que se puede ser honesto sin ser cruel. Y que un silencio estratégico a veces dice más. Mucho más que 20 entrevistas exclusivas. Consolidaron la idea de que la coherencia y una autenticidad, digamos, bien manejada, conectan mucho más con el público que el escándalo de una semana. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? La historia de Kazu y Nodal no es la crónica de un truene, es la crónica de una transformación. Una transformación doble. Ambos salieron de esto no solo ilesos, sino fortalecidos, con una narrativa personal renovada y un control sobre su imagen que la verdad muchos artistas más veteranos envidiarían. Nos demostraron que esta vulnerabilidad controlada es la nueva herramienta de poder en el mundo del espectáculo. Y eso nos deja con una reflexión para el final, ¿no? Sí, y es una reflexión importante. Todo este caso nos enseña que quizás el público está evolucionando. Ya no solo quiere el pleito, el escándalo. Busca una conexión emocional, busca historias con las que puede identificarse. Y esto nos plantea una pregunta bien interesante sobre el futuro de la fama. A ver, estamos entrando a una nueva era donde la autenticidad estratégica es mucho más valiosa que la verdad impulsiva y sin filtros. O sea, ¿es real o es puro marketing? Digo, para ponerlo más claro, ¿esta nueva madurez que vemos en los famosos es una evolución genuina? ¿O es simplemente la forma más inteligente y sofisticada de hacer relaciones públicas hoy en día?